Hola, muy buenas. El día de hoy, y dando continuidad a nuestro curso de biología celular, vamos a hablar sobre las biomoléculas, concretamente, en este caso, de la molécula del agua, dado que es, digamos, el medio que soporta la mayor parte de las reacciones y de las interacciones biológicas. Entonces, bueno, esta unidad, digamos, es muy amplia, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar desde el tercer objetivo, que es describir la estructura química del agua. Le coloco los objetivos tal como aparecen en su programa. Sin embargo, nosotros decidimos dejar pues todo lo que es las membranas biológicas pues para el final. Hacemos cuando hablamos de los fosfolípidos y de los lípidos alguna mención pues a la membrana, pero en términos generales todo lo que es de membrana queda pues hacia el final. De manera que empezaremos desde describir la estructura química del agua. Vamos a relacionar la capacidad, la estructura con la capacidad de interacción de la molécula del agua, las propiedades y, digamos, en estas primeras de cambio vamos a comenzar también con los carbohidratos y, bueno, la clasificación de los carbohidratos. Entonces, bueno, fíjense, cuando nosotros, esta tabla está tomada de un libro de bioquímica, nosotros aquí tenemos una comparativa de sustancias de peso molecular similar. Tenemos el metano, el amoníaco, el agua y el ácido sulfúrico. El ácido sulfídrico, perdón. Parece que el sulfúrico es distinto. Entonces, el sulfuro de hidrógeno. Perdónenme de nuevo. Entonces, tenemos esta clasificación, fíjense que con excepción del último, el resto tiene pesos moleculares muy semejantes. Sin embargo, nosotros si empezamos a analizar las propiedades, fíjense que la temperatura de fusión del agua, la temperatura donde pasa de líquido a sólido, es de 0 grados, mientras que la temperatura de los otros compuestos es mucho más baja. Lo mismo con la temperatura de ebullición de la molécula del agua es mucho más alta, a pesar de que son sustancias con peso molecular muy similar. Y el calor de vaporización en el agua es prácticamente el doble de la molécula que le sigue. Entonces, ¿por qué siendo el agua de una estructura, de un peso molecular tan pequeño, digamos que, por decirlo de alguna manera, conserva tanta energía, se mueve tanta energía en el interior de su molécula? Entonces, bueno, eso es precisamente lo que nos disponemos a estudiar en este momento. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a analizar la estructura química del agua. Lo más obvio es que está compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Cuando la molécula se conforma en el espacio, tiene una geometría angular o en forma de V, o sea, de V pequeña. Eso, o sea, eso se debe a que los pares de electrones, ¿verdad? Que se forman desde el oxígeno, los pares de electrones, ¿verdad? Que se van a formar desde el oxígeno, ¿verdad? O sea, de los hidrógenos, o sea, que interaccionan con el oxígeno, se van a repeler de manera, pues, que adopta esa estructura, donde se hace un ángulo, ¿verdad? Donde se hace un ángulo que permite que esos dos átomos de hidrógeno quedan lo más separado posible, ¿no? Entonces, el ángulo que hace es de 100.4.5 grados, ¿verdad? 104.5. Y es una molécula, a pesar de que el agua es eléctricamente neutra, ¿verdad? Si nosotros sumamos las cargas positivas con las negativas, nos va a dar igual a cero. O sea, el agua es una molécula eléctricamente neutra. Sin embargo, ella es polar, porque las cargas, esas cargas eléctricas no están simétricamente distribuidas. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? El oxígeno va a tener, el lado donde está el oxígeno de la molécula de agua va a tener una carga negativa y el lado donde están los dos átomos de hidrógeno tendrán una carga positiva. ¿Por qué se da esto? Hay una diferencia de electronegatividad. O sea, la electronegatividad es la capacidad que tiene el núcleo de un átomo de atraer electrones hacia sí. El núcleo del átomo del oxígeno, al ser más grande, tiene mayor capacidad de atraer electrones hacia sí y arrastra durante la formación del enlace covalente, que es un enlace donde dos átomos comparten un electrón, uno cada uno. Los electrones del par correspondiente al hidrógeno son arrastrados, ¿verdad?, hacia el núcleo del oxígeno porque tiene mayor capacidad, ¿verdad? El núcleo del oxígeno es más grande que el núcleo del hidrógeno. Entonces, eso genera, pues, que estos electrones, está aquí escrito en verde, ¿verdad?
este electrón, que digamos es lo que aporta el hidrógeno en el enlace covalente, se vea arrastrado hacia el átomo de oxígeno. Eso hace que, que esta porción del átomo de oxígeno quede negativa y la porción del átomo de hidrógeno sea positiva. Entonces, ese hecho hace, ¿verdad? Que si nosotros tenemos muchas moléculas de agua, ¿verdad? O sea, tenemos digamos, un pote de agua, ¿verdad? Donde hay agua. El agua las moléculas entre sí tienden a formar lo que se llaman puentes de hidrógeno, que ya puentes o enlaces de hidrógeno también se le llama. O sea, esto es, ¿verdad? Que el hidrógeno de una de las moléculas de agua, ¿verdad? Esa porción positiva, uno de los hidrógenos es atraído por el átomo de oxígeno que es un poco más, que es más negativo, pues bastante más negativo que él, ¿no? Entonces, como de paso ya él queda positivo, porque digamos, su carga, su electrón lo fue alado por el oxígeno, ¿verdad? Fíjense que aquí se va a establecer una atracción, ¿verdad? Entre esta porción negativa de esta molécula de agua y esta porción positiva de esta otra molécula de agua. Entonces, este puente, ¿verdad? Fíjense que aquí se lo vamos a definir. Es un tipo de interacción intramolecular que ocurre cuando un átomo de hidrógeno que está covalentemente unido a un átomo electronegativo, en este caso el oxígeno, es atraído por un par de electrones no compartidos de otro átomo electronegativo cercano. Fíjense que en este caso él tiene, o sea, como arrastró los dos electrones del hidrógeno, ¿verdad? Un par de electrones del hidrógeno los trajo hacia sí, ¿verdad? Entonces, digamos, él tiene como una especie de excedente de cargas negativas y eso permite que ese átomo de hidrógeno sea atraído, ¿verdad? Sea atraído. Entonces es un enlace que es más o menos similar al enlace covalente, en el sentido de que es un enlace estable, pero no necesita tanta energía para ser roto como en el caso del enlace covalente. Entonces, nosotros nos podemos imaginar una molécula de agua como una suerte de malla, ¿no? De malla flotante, ¿verdad? O sea, la molécula de agua está conformada, digamos, tiene una estructura como eso, pues como una suerte de malla, porque las moléculas están fuertemente, o sea, están unidas, están relativamente unidas, ¿no? Entonces, esa característica del agua, nos va, digamos, a impartir algunas de sus propiedades. Uno puede preguntarse, ya después cuando veamos las propiedades del agua, o sea, ¿por qué cuesta tanto hervir el agua con respecto a otras moléculas? Porque como se forman esas mallas entre sí por los puentes de hidrógeno, yo necesito inducir mucho calor para que esas moléculas se separen lo suficiente para que entren en estado gaseoso, ¿no? Luego otra propiedad que da a la molécula del agua es que los elementos que sean cargados, ¿verdad?, van a ser solubles en el agua. El agua, entonces, es un solvente polar, es el solvente universal, ¿no? O dicho en términos más químicos, es el disolvente universal. Porque si una sustancia está cargada, esa sustancia, digamos, el agua la puede envolver, ¿verdad? Y si esa sustancia tiene algún otro electrón unido, pues es capaz de separarla, ¿verdad? Y disolver. Pero fíjense lo que va a pasar con un líquido. Lo que va a pasar con un lípido es que si yo tengo una gota de lípido, el agua tiende a formar una especie de jaula molecular, ¿no? Una suerte de jaula molecular. O sea, las moléculas del lípido se tienden a unir todas juntas y el agua como que a rodearlas, ¿verdad? Como una suerte de jaula molecular. Eso se llaman clatratos, ¿verdad? Clatratos. Una jaula molecular, un clatrato, ¿verdad? Entonces, digamos, esto propiamente no va a estar disuelto, sino que va a estar como arrumado, pues agregado, pues así aparte, ¿verdad? Y bueno, que hay lípidos que tienen algunas cargas positivas. De todas maneras, este tema de los lípidos lo vamos a tocar mucho mejor cuando este, alcancemos pues a ver el tema de los lípidos. Entonces, ahora sí vamos a ver la capacidad, las propiedades la densidad es la relación de masa sobre volumen, ¿no? El calor específico, ¿no?, es la cantidad de calor que yo necesito añadirle a una sustancia para que su temperatura se mueve 1 grado, para que la temperatura fluctúe 1 grado. O sea, si yo aspiro que suba, por supuesto le tengo que dar temperatura. Si yo aspiro que baje, se la tengo que quitar. Pero el calor específico es la capacidad que tiene el agua de variar
qué tanto varía el agua de temperatura ante cambios de la temperatura externa. Eso es el calor de específico. El punto de ebullición es el punto, o sea, la temperatura donde pasa a una presión dada, donde pasa de líquido a gaseoso, ¿no? En forma de vapor, ¿verdad? De líquido a gaseoso. ¿Por qué pasa en forma de vapor? Porque él iguala la presión atmosférica externa que actúa sobre él. El calor de vaporización es también una temperatura, ¿no? Vamos a estar, digamos, en un concepto relacionado que yo necesito para convertir una cantidad dada de agua en gas, ¿verdad? Este es el calor de vaporización. La conductividad calórica es la capacidad que tiene un material, ¿verdad? En este caso el agua, ¿no? De transferir a través de una unidad de área, ¿no? De transferir calor, en este caso a través de una unidad de área, ¿verdad? Cuando por supuesto existe una diferencia de temperatura en sus extremos, ¿verdad? Un metal, por ejemplo, tiene alta conductividad calórica, por eso uno no puede tomar pues una olla pues que haya hervido agua o lo que sea, que esté caliente. En cambio, pues hay otros materiales que son más aislantes térmicos, ¿no? O sea, que no conducen calor con tanta facilidad. Entonces, eso sería la conductividad calórica, ¿no? Luego está la constante dieléctrica, ¿verdad? Esto nos va a hablar de que un medio, ¿verdad? Eh, Dicho, digamos, este es el concepto técnico, lo que está aquí, ¿no? El agua, ¿verdad? Afecta la fuerza de atracción y repulsión entre cargas eléctricas presentes en ese entorno. Yo, digamos, digiriendo un poco este término de la constante dieléctrica, les podría decir que es, o sea, también, o sea, en la práctica lo que nos va a medir es la diferencia de cargas que hay dentro de la propia molécula. En las moléculas donde existe mucha diferencia de carga, la constante dieléctrica va a ser alta. Las moléculas que existe poca diferencia de cargas, dentro de ella la constante dieléctrica va a ser baja, ¿no? La tensión superficial es una propiedad que tienen todos los líquidos, ¿verdad? Donde, que nos va a explicar una tendencia a la superficie de ese líquido a comportarse como si estuviese, como si fuese una membrana elástica, ¿verdad? En el caso del agua, pues hay fuerzas intramoleculares de cohesión, ¿no? Entonces, y como yo les decía, pues que yo voy a tener pues como una malla, ¿verdad? Como una especie de, como el agua conformada como una suerte de láminas hechas por mallas, ¿no? La superficie de esa molécula de agua va a tender a ser más bien elástica, ¿verdad? Elástica, como una membrana elástica. Eso permite, ya lo veremos, ¿verdad? Que incluso hayan animalitos que puedan caminar pues por la molécula a través del agua, ¿no? Entonces, bueno, vemos algunas comparativas. Esto simplemente se los puedo ir dejando, ¿verdad? De todas maneras, podemos ver algunas características. La densidad, ¿verdad? Fíjense que el agua tiene una densidad mayor que casi todos estos elementos. ¿Por qué? Porque como tienen los puentes de hidrógeno, ¿no? Los átomos de hidrógeno en el espacio, los átomos de agua, las moléculas de agua en el espacio, como tienen los puentes de hidrógeno, van a estar juntos, van a tender a estar juntos. Entonces hay una alta unidad de moléculas por área, ¿verdad? Por área, y eso hace que haya una alta capacidad, o sea, una alta masa por unidad de volumen. Eso es la densidad. El agua, para, por la misma razón, si yo quiero que la temperatura de la molécula de agua cambie un grado, supongamos, ¿no? Yo lo que voy a necesitar es que es romper, o sea, que esa temperatura logre romper los puentes de hidrógeno que están presentes en la molécula de agua. Eso hace que en términos generales, ¿verdad? Con excepción del amoníaco, fíjense que la molécula de agua necesita bastante temperatura, ¿no? Necesita bastante temperatura para que, digamos, se pueda aumentar un grado centígrado. Y es la misma lógica que podría tener el punto de ebullición. Yo necesito, para que esa molécula de agua logre, digamos, por convertirse en gas, necesito temperatura porque necesito romper los puentes de hidrógeno que en las otras moléculas no están. Lo misma lógica tendría el calor de vaporización. El agua tiene una altísima conductividad térmica porque
O sea, tiene una alta conductividad térmica porque entre las moléculas de agua, como están todas muy juntas, son capaces de pasar, digamos, el calor, ¿verdad? Es capaz de transferirse pues entre las moléculas de agua que están ordenadamente juntas, ¿verdad? Tiene una elevada constante dieléctrica, es un dipolo, como ya acabamos de ver, ¿no? Y tiene también una alta tensión superficial. O sea, todo ese elemento, o sea, todo esa estructura pues de la molécula de agua formando dipolos, ¿verdad? Me va a permitir explicar a mí la mayor parte de sus propiedades, la mayor parte de sus propiedades. Entonces, fíjense que yo voy teniendo que el agua es una molécula muy particular. En la primera pregunta es por qué flota el hielo, por qué el hielo no se vacía al fondo. Si es sólido, ¿verdad? Y en principio, digamos, la densidad, lo que uno esperaría es que aumentara, ¿no? Fíjense qué es lo que ocurre. Yo tengo el agua líquida aquí. Cuando yo quito la temperatura, esa molécula tiende a ordenarse, pero no se ordena, digamos, por las repulsiones, por la misma lógica que tiene, digamos, de formar estructuras anguladas dentro de la propia molécula de agua. Ella no se ordena toda pegada porque hay repulsiones entre las cargas negativas de oxígeno, sino que los puentes de hidrógenos tienden a adoptar, digamos, esta forma hexagonal, ¿no? Tiende a formar hexágonos y eso hace que el agua congelada ocupe la misma masa, un volumen mayor, perdón, que el agua líquida. Y eso uno tiene experiencia cuando congela una botella de agua. Si uno no puede, si metes a congelar una botella, no la puedes llenar hasta arriba porque te va a hacer explotar la tapa. No te va a sacar la tapa porque la molécula, porque el agua se expande. Eso es lo que permite que baje la densidad y eso permite que el agua, que el hielo flote dentro de la propia agua. Esta, digamos, propiedad tan sencilla, ¿verdad? Tan trivial, por decirlo de alguna manera, es lo que me va a permitir que haya vida en los mares. Porque si el agua no, si el hielo no flotara y el hielo se fuese hacia abajo, los mares se congelarían de abajo hacia arriba. Y eso permitiría que prácticamente todo el mar se congele y en los sitios donde hay frío no habría vida marina. El calor específico, entonces fíjense, una sustancia adquiere calor por el movimiento de sus moléculas, ¿no? Para poder mover las moléculas de agua, ¿no? Yo necesito romper los puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces yo necesito colocar más energía para que esos puentes de hidrógeno se rompan, ¿no? Entonces yo necesito más calor para calentar el agua. Por eso es muy importante para la termorregulación el agua, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros seamos fundamentalmente agua, ¿no? Hace pues que nosotros podamos, digamos, soportar variaciones térmicas, ¿verdad? Porque yo necesito eso, añadir mucho calor para poder calentar a las moléculas de agua que yo tengo dentro, pues, ¿no? Eso, pero fíjense que no solamente por esta propiedad, fíjense que el agua tiene como dos características. Uno, que yo necesito más calor para que ella se pueda calentar, ¿no? Pero luego también tengo una molécula de alta conductividad calórica. O sea, que quiero decir que esa molécula también puede transferir el calor con facilidad, ¿no? Entonces, digamos que es una molécula que también se puede enfriar con facilidad. Entonces, yo puedo distribuir el calor, ¿verdad? Yo puedo distribuir el calor y yo puedo ceder calor con facilidad si es que la temperatura sube por encima del punto que yo la puedo tolerar, ¿verdad? Entonces, esas fuentes de hidrógeno mantienen a las moléculas de agua cerca, ¿verdad? Y hace que la energía térmica, o sea, la molécula de agua vibra, la transmite a la que tiene al lado y la otra a la que tiene al lado. Entonces, digamos, ese proceso de paso de la energía térmica, pues permite que el agua tenga una elevada conductividad calórica. La tensión superficial, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? La cohesión entre las moléculas de agua le da elasticidad a las superficies, ¿verdad? Y eso, bueno, o sea, no explica, no solamente me permite que se puedan formar las lágrimas, ¿verdad? Y se le pueden limpiar los ojos, ¿verdad? Este, me permite explicar el fenómeno de la capilaridad, que ya la vamos a ver, o sea, permite favorecer que, a pesar de que yo, o sea, que en los vasos sanguíneos pequeños el agua pueda, la sangre en este caso, que está constituida de agua, pueda circular a pesar de que vaya en contra de la gravedad, ¿no? Luego también eh,
También nos explica lo de los agentes tensoactivos, ¿no? O sea, por ejemplo, en los pulmones de los niños recién nacidos, ¿verdad? Como están en general dentro de un medio acuoso porque no respiran pues en la vida uterina, se tiene que sintetizar una suerte de detergente que va a impedir que las membranas de los alvéolos colapsen, ¿verdad? Cuando ya entre el aire y digamos se pueda pues abrir. Aquí está lo de la capilaridad. Fíjense, como el agua es una molécula con alta tensión superficial, ¿no? Tiende, ¿no? El peso de la columna de agua tiende a tirarla hacia abajo, pero como primero tiene una elevada tensión superficial, ¿no? El, Ella tiende a adherirse por los lados de la pared, ¿verdad? Por los lados de la pared, y digamos, sumando, pues si nosotros sumamos esa fuerza que la tira hacia abajo y las fuerzas de adherencia, nos genera una gran fuerza, ¿no? Que mueve a las moléculas de agua hacia arriba, aunque vayan en contra de la gravedad. Y esto explica, sobre todo en las plantas, se explica el movimiento de los fluidos, ¿no? O sea, es un fenómeno físico que ocurre cuando un líquido asciende o se mantiene en un tubo estrecho en un material poroso, ¿verdad? Porque hay interacción entre la molécula y sus paredes, ¿verdad? Y sus paredes, ¿no? O sea, la molécula no se va con tanta facilidad hacia abajo, sino que queda adherida a los lados y eso genera una fuerza que permite que la molécula ascienda. Las moléculas de agua también pueden tener, o sea, cuando ellas rodean, cuando hay sustancias que son iónicas, ¿verdad? Por ejemplo, un ion de cloro o un catión de sodio. Fíjense que por la parte positiva, los hidrógenos rodean esta molécula de cloro y la parte negativa, el oxígeno, rodean esta molécula de sodio. Entonces, por eso, digamos, el agua puede disolver sustancias que tienen carga, ¿verdad? Porque forman alrededor de cada una de esas sustancias la llamada capa de solvatación. Una capa de solvatación, pues es la capa de agua que se forma alrededor de los iones, ¿no? Alrededor de cada uno de los iones y de las sustancias que son de naturaleza iónica, o sea, que tienen cargas, ¿verdad? Y eso es importante porque permite la solubilidad de dichas sustancias en un medio acuoso. Entonces vamos a hacer una pausa aquí para entonces poder después ver con más profundidad pues las biomoléculas y bueno, pues que digamos el tema pueda ser digerido, digamos, de una manera efectiva. Muchas gracias por